Bienvenidos a un nuevo episodio de Piedra sobre Piedra. Después de mucho tiempo, pero gracias al Señor que nos da el chance de volver a poder plasmar palabra de Dios en estos medios digitales, de podcast, en las plataformas. Espero que este mensaje que vamos a compartir hoy y todos los que se vienen, primero Dios, sean de mucha edificación. Ha sido un tiempo bien bonito en donde hemos aprendido varias cosas que espero podamos platicar en episodios futuros de tu podcast. Espero que seas edificado, que lo puedas compartir con aquellos que puedan necesitar esta palabra, pues con esa intención nace. Me acuerdo aquel pasaje de Isaías 61:4, que es donde nace el nombre de Piedra sobre Piedra, donde el Señor dice de que ellos van a reconstruir las ruinas, que van a levantar los lugares que alguna vez fueron arruinados y que alguna vez fueron destruidos por mucho tiempo. Y es que el Señor nos da la oportunidad de ser restaurados y poder comenzar de nuevo. Y también, como platicamos en el episodio 1, que hablamos un poco de el nombre de Piedra sobre Piedra, es un comienzo de a poco, un proceso que a veces puede ser inmediato, pero también puede ser un proceso. Así que sean bienvenidos. Vamos a platicar de un tema bien bonito. Creo que lo vamos a dividir en 2 partes, pero siempre con esta intención de edificar. Y este es un tema pues bien bonito para mí. Pues recientemente estaba meditando en ello. Tuvimos la visita de una pastora muy querida en la congregación. Ella nos enseñaba de que no solo era necesario conocer de Dios, sino conocer a Dios. Y se quedó conmigo esa frase de conocer a Dios. Y es que muchas veces creo yo que en las etapas en las que vamos conociendo, que acabamos de recibir al Señor, somos un recién plantado en la congregación, empezamos este caminar con Cristo, en Cristo. Y yo creo que muchas veces nos pasa como le pasó a Ruth con Noemí. Usted sabe la historia de que pues Noemí decide irse de Belén por una crisis y pues decide irse, y pues en el lugar donde se fue junto a su familia, pues su esposo, sus hijos perecen y sus nueras se quedan pues viudas junto a ella. Mas Orfa se regresa, se queda en aquella tierra. Mas Ruth dijo en aquel pasaje que dice, muy famoso, Ruth 1:16, que dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y esta frase a mí me caló mucho, derivando un poco, escuchando este pensamiento que nos compartía esta pastora muy querida. Y pues me pregunté qué Dios es el que nosotros conocemos, qué Dios es el que conocemos vos y yo, qué conocemos de nuestro Dios. Me acuerda también aquel verso de Jeremías donde dice de que si alguien se gloría, que se gloríe de esto, de que me entiende y me conoce. Una de las glorias que se le permite al creyente no está en su fuerza, no está en sus conocimientos, no está ni en sus riquezas o bienes, sino que en que conoce al Señor y lo entiende. Más adelante en ese pasaje creo que menciona un poquito qué es lo que quiere el Señor y qué quieren que lo entendamos. Y es que dice derecho y justicia en la tierra, que hago misericordia, porque en estas cosas me complazco. Sería bonito también estudiar o considerar las cosas en las que el Señor se complace. Pero déjeme volver al pensamiento central de Ruth. ¿Qué tanto amor tuvo Ruth hacia Noemí que le dijo, tu Dios va a ser mi Dios? Y para mí el Dios de Ruth, si pudiera ponerle nombre a este podcast, sería el Dios tuyo. ¿Qué Dios conocemos? Y quiero platicarte de ciertos personajes que conocieron una faceta del Señor y que esas facetas son tan tangibles hoy en día para nosotros que tenemos acceso a ellas por medio de Cristo Jesús. Y para comenzar me quiero ir a uno de los personajes que más conocemos, uno de los personajes que
que siempre hablamos de ellos. Creo que no voy a hablar de personajes que usted no conozca, pero quiero tal vez hacerlo de la manera más práctica posible. Espero con ayuda del Señor lograrlo. Dice Éxodo 3:6, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aquí quiero comenzar con el Dios de Abraham, y es que Abraham es un personaje del que hemos hablado mucho de él. Es el padre de la fe. Dice en algún pasaje que fue considerado amigo de Dios. Abraham, un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos, llamado a salir de su casa, llamado a dejar a sus papás, su parentela, en pos del Señor, en pos de una recompensa, una tierra que heredaría él y su descendencia. Y tal fue la fe que Abraham tuvo, que es llamado amigo de Dios. Y es que aquí debemos de preguntarnos, según esta medida de Abraham, ¿qué tan amigos somos de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos de salir de la comodidad como la que tenía Abraham? Porque dice que Abraham era un hombre rico. Y es como decirle: deja tu mansión que te voy a dar otra. Pero sin saber dónde está. Pero imagínense conmigo, Abraham tenía pues su riqueza, su familia era, pues digámoslo, en el día de hoy adinerada, tenía ese poder adquisitivo, digámoslo así. Como más adelante pues es descrito que tanto era la riqueza que le fue necesario separarse de Lot. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Quiero volver aquí a que ¿será que nuestra fe es tan dispuesta a escuchar la voz de Dios en medio de la comodidad? En medio de lo que conocemos, la rutina, sabemos cómo servir, sabemos cómo hacer, cómo ir y venir. Pero cuando Dios nos pide un reto, ya sea en lo económico, ya sea que nos pida en el trabajo, un ascenso, un trabajo que no conocemos, en el servicio, que el Señor te está llevando a hacer cosas que antes no hacías, seguramente en un área que no estabas acostumbrado a servir. En fin, ¿será que dejaríamos el confort por una palabra del Señor? Y es que el Dios de Abraham para mí primero es el Dios que nos desacomoda. El Dios que se encarga de que no nos quedemos estáticos. Recientemente pues tuvimos un pequeño accidente, no en casa, mi hijo pues en medio de las clases de la escuela. Usted sabe, niños son niños, y pues jugando una compañerita pues lastimosamente cayó sobre él y pues le quebró su brazo. Y el tratamiento, usted sabe que es inmovilizar el brazo, en ese caso su antebrazo, y pues tiene que pasar un tiempo de reposo. Pero ese tiempo de reposo es bien largo, son como pues 6 semanas. Lo que quiero dejarles con esto es que después de estas 6 semanas él tiene que hacer ciertos ejercicios de estiramiento, tiene que hacer ciertas comodidades para que él pueda volver a sus funciones normales. Y yo creo que así funciona Dios en algunas ocasiones. Perdónenme tal vez el ejemplo tan burdo, tan cotidiano, pero creo yo que se da a entender a lo que quiero llegar, y es que Dios se encarga de que nuestro brazo, nuestro quehacer, nuestras obras no se acomoden. Y es que suele ser bien difícil salir del desacomodo, que seguramente lo vamos a abordar en un tema. Seguramente podemos hablar mucho sobre esto, pero quiero ir avanzando. Y es que usted sabe la historia de Abraham, un hombre que tenía pues ya de edad avanzada, recibe esta promesa, le cree al Señor, deja su parentela después de que su padre deja a su papá primero, pero se lleva a Lot. Ya cuando hay disputas, deciden separarse, y hasta ahí le vuelve a hablar el Señor y le promete descendencia. En Génesis 15 le dice el Señor: pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y es que con el paso de los años no pueden tener hijos. Hay una esterilidad que no les deja tener descendencia, que hasta pensaban que todo le iban a dejar a aquel esclavo, aquel
su siervo de casa. Y en la desesperación tiene tal vez un hijo donde no era, que era Ismael, usted sabe. Y es que a veces buscamos acomodar las promesas del Señor a nuestras posibilidades. Recibimos una palabra de prosperidad y empezamos a hacer escenarios en nuestra cabeza con el trabajo que tenemos, con el salario que tenemos. Mas ignoramos la mayoría de las veces que eso que tenemos a la mano solamente es el comienzo de la intervención del Señor. Que en las manos de los discípulos, hablando de aquella vez que el Señor multiplica los panes y los peces, mientras el Señor daba a los discípulos y en sus manos los empezaron a repartir. Y ahí, en las manos de los discípulos, mientras repartían, mientras administraban correctamente, vino la multiplicación. Y es que el Señor trabaja de esa manera en algunas ocasiones. Que quien quita, no estoy desacreditando que los milagros del Señor son inmediatos. Vuelvo tal vez a platicarles un poquito del episodio 1. No es que los de repente no existen, porque sí existen. Yo los he vivido. Seguramente vos que me escuchás también los has vivido. Pero también en las manos de los discípulos se va a ir incrementando. Mientras se va administrando correctamente, se va viendo la prosperidad del Señor. Y es que, usted sabe, Abraham empieza como a querer acomodar. Nosotros empezamos a querer acomodar las palabras que recibimos a nuestras posibilidades. Vos vas a tener un ministerio. Ok, pero a mí se me da la facilidad para hacer esto. No es en nuestras capacidades. No es definitivamente en nuestras capacidades. El Señor nos da la habilidad. Nos da esa capacidad mientras vamos obedeciendo el llamado. Mientras vamos repartiendo, vamos a ir viendo su multiplicación. Y es que el Dios de Abraham es el que hace que los incapaces se vuelvan capaces. Aquella Sara que tampoco podía tener hijos, les dio la promesa de que iban a ser capaces, de que iban a tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Y es que las promesas del Señor son tan grandes como la arena del mar, comparadas a nuestra pequeña capacidad humana. Eso es lo que tenemos que descansar. El Dios de Abraham me enseña a mí que Dios me puede dar la capacidad de lograr cosas que yo pensé que no iba a poderlas hacer. El Dios de Abraham me enseña que en medio de la comodidad, Dios me va a retar a crecer. Dios me va a retar a salir del acomodo, de la rutina, para poder crecer en Él. Podríamos hablar muchas cosas de Abraham y quiero no hacer tan largo el podcast. Y quiero avanzar al siguiente personaje. En el mismo verso de Éxodo 3:6 dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y es que Isaac, usted sabe que es el gozo de una promesa recibida. Isaac es aquel niño que conoció la sustitución de un cordero que había de venir y vino y nos salvó a nosotros. Que le fue provista una esposa tal como a Cristo le fue provista una iglesia para que Él la despose. ¿No nos pasa a veces que nosotros pensamos que al recibir las promesas nos hace exentos de algún tipo de prueba? La vida de Isaac también fue probada, igual que la de Abraham, solo que en diferentes circunstancias, aunque similares. Me llama la atención de que a Abraham le pidieron salir de una tierra, mas a su hijo Isaac le pidieron quedarse en la tierra. Si usted se acuerda de aquel pasaje de Génesis 26, tenían un hambre similar como en los días de Abraham, pero ahora en los días de Isaac. Y este personaje estaba a punto de irse. Y en el verso 2 del capítulo 26, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Llega la crisis en algún momento de nuestras vidas y seguramente nosotros estamos tan cerca de tomar decisiones similares, de huir de las situaciones. Y a veces la solución no está en huir de la situación, sino quedarse y enfrentarlas. ¿Cuántas veces volvemos a ciertas situaciones una y otra vez porque decidimos huir y no enfrentarlo? Ahora, también Isaac me habla de que la prosperidad que él tuvo, porque fue llamado
bendito de Jehová por gente que tal vez no conocía del Señor en aquella época, pero ese reconocimiento, esa recompensa vino con trabajo. Y es que pensamos que la gracia no tiene más que recibir, y no es así. El mismo Pablo dice de que por la gracia fue llamado apóstol, y eso lo llevó a trabajar más que todos. Y es que el fruto de la gracia es el trabajo. El fruto de esa recompensa, o lo que genera la recompensa, es el trabajo previo, el esfuerzo previo. Pero aquí no quiero hablar de que tus capacidades humanas lo van a cumplir. Seguramente tu disciplina te va a llevar lejos, pero más lejos te va a llevar que lo hagamos de la mano del Espíritu Santo, que lo hagamos de la mano del Padre. En este caso, Isaac no hizo más que destapar aquello que su padre había hecho. Si vos sos papá, si tú eres papá, tú que me escuchas, lo que hoy hagamos va a bendecir a nuestras generaciones. Y si estás soltero y piensas casarte, lo que hoy hagas, más adelante tus generaciones van a contar de las bendiciones que lograste y que pudiste traspasar a ellos como generaciones futuras. Y es que el Dios de Isaac a mí me habla de una provisión en medio del desierto, una provisión extraordinaria en medio del desierto. Dios no nos va a dejar en el desierto. Muchas veces pensamos que el desierto es un lugar final, y no, como más adelante tal vez lo podamos ver con el Dios de los Hebreos. Me estoy adelantando un poquito, pero dice que el desierto es un lugar de fiesta, un lugar para celebrar. Y me acuerdo también de aquel pasaje en Oseas que dice: la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. El desierto no es un lugar final, puede convertirse en un lugar de una cita con el Señor, para que nos abstengamos de todo lo que nos rodea y que volvamos a escuchar la voz del Señor como tal vez lo habíamos dejado de hacer. El Dios de Isaac entonces me habla de esa provisión, ese resguardo, ese respiro, ese pozo en medio del desierto que me trae prosperidad, que me trae descanso. Y no quiero decir prosperidad como algo monetario, aunque también puede referirse a eso. Pero quiero hablarte de la prosperidad como algo de salir adelante, de poder superar las dificultades. Eso es prosperar, salir adelante. Y creo yo que con el Señor, dice Pablo en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes habla de situaciones de escasez y de abundancia. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez con pocos recursos espirituales, poca fuerza, poca resistencia, poco ánimo. Creo yo que el Señor nos habla con Isaac, que el Dios de Isaac es el que nos hace salir adelante. Quiero tal vez cerrar este episodio con el último personaje que menciona este verso, y es el Dios de Jacob. Que no hemos hablado de Jacob, que no se ha enseñado de Jacob, pero tal vez quiero en la sencillez, tal vez no hablarte cosas nuevas, pero sí tal vez recordarte cosas que son necesarias. Y creo yo que Jacob, un hombre lleno de engaño, como tal vez nosotros, como ustedes o como yo, que con las movidas le llamamos transacciones, con esas intenciones ocultas de recibir un beneficio propio siempre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ciertas cosas solo por nuestro beneficio, aún en medio del Evangelio? Querer la primogenitura por un estatus y no por servicio o por responsabilidad. Jacob quiso comprar algo tan importante como la primogenitura con un plato de lentejas. Aprovechándose de la necesidad de un hermano, quiso tomar su liderazgo, quiso tomar su puesto, todo por un beneficio propio. Y sí, lo queremos ver, y amén, tiene mucha razón, un ángulo muy hermoso de siempre querer en el Señor su bendición, de siempre no quedarnos en el mismo lugar siempre. Pero si lo quiero ver desde el otro lado, si como me han enseñado, mi pastor me ha enseñado de que la escritura es como aquella gema, aquel diamante que tiene diversos ángulos, del cual todos podemos aprender y del cual todo se ve hermoso. Si quiero verlo de ese ángulo de que
Jacob se aprovecha de la necesidad de un hermano para tomar ventaja a él en un estatus, en un crecimiento. ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, hemos hecho eso? El Dios de Jacob me habla a mí de la oportunidad que tiene un hombre que había engañado a su papá, a su hermano, y que con engaño había conseguido algo. Había conseguido aquello que tanto deseaba. Y en medio del camino se encuentra con el Señor. Pero Jacob también me recuerda algo más, que me recuerda aquel pasaje de Isaías 4, donde hablan de unas mujeres que dice que en aquel tiempo unas mujeres se iban a hacer, dice que hacer es como abrazar, es como capturar, se iban a hacer de un hombre, donde les iba a decir: danos, nosotros tenemos nuestras vestiduras, nosotros tenemos nuestro pan. Déjeme buscarlo rápidamente. Por aquí, Isaías. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y es que Jacob increíblemente me acuerda mucho a estas mujeres. ¿Por qué? Porque Jacob quería primogenitura, más no la responsabilidad de poder servir a sus generaciones, de poder servir a su hermano, de poder servir y salir con honra de la casa de su padre. Esa honra la obtuvo después cuando se reconcilia con Esaú. Y sí, como habíamos mencionado antes, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero si lo quiero ver desde este ángulo de la naturaleza de Jacob, la naturaleza de engaño, la naturaleza tal vez de conseguir algo espiritual, pero no con los medios correctos, no haciéndolo de la manera correcta. Mas vuelvo a Jacob, que se encuentra con el Señor y el Señor le corrige. Se encuentra, usted sabe, aquel pasaje donde pelea con el ángel del Señor y el Señor le corrige su caminar, le deja una señal en su caminar apoyado en un bastón. Y este bastón me acuerda aquel pasaje también de Isaías donde dice que de una vara de Isaí iba a salir del que iba a gobernar. Y es que habla de Cristo, de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nuestro caminar solo puede apoyarse en el Señor. Y ahí Jacob, con ese bastón, con esa vara en la que se apoyaba su caminar, fue llamado príncipe de Dios. El Dios de Jacob es el que me transforma de un hombre viciado, de un hombre lleno de engaño, a un príncipe de Dios, apoyado sobre su vara. Espero que este podcast, este episodio con el que volvemos, sea de mucha bendición y que sea de mucha edificación. Vamos a seguirlo más adelante, no quiero hacer muy largo este episodio, pero espero que sea de mucha bendición y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan. El Dios que cambia nuestras vidas. Comparte este podcast a quien tú quieras, compártelo en tus redes sociales. Si no nos sigues todavía, hazlo por Instagram, hazlo por TikTok, hazlo por Spotify y comparte este mensaje con tus amigos y tu familia. Recibe un abrazo, una bendición de tu amigo Juan Sarmiento. Bendiciones.